Hoy es martes 19 de diciembre de 2017, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La DEA tiene un cálculo que le parece absolutamente confiable sobre la producción de cocaína de Colombia en este año 2017. Ténganse finos, 3.400 toneladas, 3.400 toneladas de cocaína. Siempre nos dejaron por los alrededores de 1.000, no llegábamos a 1.000. Hacía cálculos, cada uno hacía cálculos, el ministro de Defensa hacía cálculos, el general Coca Naranjo hacía cálculos, Rafael Pardo hacía cálculos, todos por debajo de 1.000 toneladas, son 3.400 toneladas. Señores, somos un narco país, nadamos en cocaína. Eso es lo que dice la DEA y lo que se nos viene encima. Lo que se nos viene encima es ya una palabra mayor de los Estados Unidos, porque no va a aceptar que sigamos siendo el primer elemento corruptor de la juventud americana y uno decisivo en los terribles comportamientos de cuántos millones de americanos que están consumiendo cocaína, y a través de la cocaína entonces pasan a otro tipo de productos, de narcoproductos. Esto es una cosa de unas dimensiones colosales, y lo que significa la producción de 3.400 toneladas desde el punto de vista de seguridad, de orden público, de manejo económico. ¿Quién maneja una economía cuando se producen 3.400 toneladas de cocaína? ¿Qué es lo que va a pasar? Trataremos el tema, entre otros, con el doctor Iván Duque, candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, que estará con nosotros hacia las 6:30 de la mañana. La violación y el aborto forzado de las niñas. Este es un crimen de lesa humanidad que la humanidad no perdona. Es curioso, pero la humanidad perdona las bombas, perdona los asesinatos de personas inocentes, perdona inclusive el narcotráfico, perdona tantas cosas. La violación de las niñas, su embarazo forzado, los abortos a los que fueron condenadas las niñas en poder de las FARC, eso no lo perdona la humanidad, no lo perdonará jamás. Decisión de la ONU sobre Jerusalén. Las Naciones Unidas tomaron una decisión sobre Jerusalén prohibiéndole a los Estados Unidos que declare a Jerusalén capital de Israel. La representante de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos ponen sus embajadas donde les da la gana. Pues los Estados Unidos, haciendo uso del derecho que les otorgan los estatutos de la ONU, vetaron esa decisión. Esa decisión no existe jurídicamente. Recuerden que los miembros permanentes de la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas tienen derecho de veto de las decisiones que se toman. De manera pues que los Estados Unidos han vetado esa decisión. Entre nosotros, el candidato Fajardo, que no ha dicho una sola palabra sobre los temas nacionales y parece que no tiene palabra para decir, se pronuncia en favor de la educación y en contra de la corrupción. Qué perspicacia, qué profundidad en el pensamiento. No se le había ocurrido eso a nadie, decir que está en favor de la educación y en contra de la corrupción. Obviamente no dice cómo ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, combatiendo estos acuerdos con las FARC, que son un foco de corrupción permanente. Él guarda silencio, mueve su cabellera al viento,
pone ojitos de arcángel y ya quedó hecha la campaña política del señor Sergio Fajardo. Se prende en Colombia otro ventilador, el de Musa Besaile. Ya su abogado Jaime Granados dice que tiene listo una estructura de confesión donde Musa Besaile dirá como testigo todo lo que le conste sobre asuntos que interesen a la Fiscalía General de la Nación, como por ejemplo lo relativo al llamado cartel de la toga. Y desde luego a Odebrecht y desde luego a la manera como se ganaban las elecciones en la costa atlántica a punta de compra de votos, y esa compra de votos a punta de dineros mal habidos. Si irá Musa Besaile hasta las últimas consecuencias, la cárcel es un sitio muy aburrido y a la gente le gusta salir de la cárcel, y Musa quiere salir de la cárcel a cambio de las declaraciones que dará destructivas para la seguridad y la tranquilidad de tantos. Protestas en Argentina por reforma pensional. No conocemos el texto íntegro de la reforma. Los periódicos y los medios de comunicación tienen buen cuidado en omitir su transcripción textual, pero parece que no es una cosa de mucho fondo. Sin embargo, la gente quiere que le mantengan los derechos a los pensionados, y todo el mundo quisiera que les dieran más a los pensionados y a los no pensionados, y a los niños y a los ancianos y a las mujeres y a todos. La pregunta es: ¿de dónde sale el dinero? Esa respuesta no existe. El problema de los pensionados, que en Colombia valdrá para el año entrante un poco más de 40 billones de pesos, es un problema gigantesco que desde luego no enfrentó Juan Manuel Santos, como no enfrentó ninguno de los problemas nacionales. Investigan al secretario de Movilidad del Distrito Capital por contrato de semáforos. La Procuraduría se lo había advertido. Ese contrato no está bien hecho, no está bien diseñado. Insistió en el contrato. Ahora lo acusan por faltas disciplinarias. No se volvió a decir una sola palabra sobre el salario mínimo. Al principio mucho de esto, mucho de aquello, que los sindicatos piden tanto, que los empresarios hablan de tanto. Ni una sola palabra. ¿Esto va para decreto? ¿Quién sabe? Parecería. No más horas extras, dicen los sindicatos de la Aerocivil. A propósito de la Aerocivil, hay una noticia según la cual la Aerocivil no tiene dinero con qué pagarle a sus trabajadores prestaciones sociales en esta Navidad. Eso sería absolutamente increíble, con la cantidad de dinero que produce Aerocivil todos los días. ¿Qué es lo que está sucediendo? El despilfarro infinito. Y a propósito de despilfarro, sale el ministro Cárdenas, que no tiene límites, a decir que los próximos gobiernos no deben subir los impuestos. Con los que él lo subió, ya tienen. Cárdenas es un cínico, pero absolutamente impenitente. No le da pena, no le da vergüenza decir las cosas que dice. Yo ya hice las reformas, no hagan ustedes ninguna otra. Yo ya violé la palabra del presidente Santos, que había dicho que podía escribir en mármol que no subiría los impuestos, y lo subió, hasta que arruinó al país. El crimen de Álvaro Gómez Hurtado ha sido declarado por la Fiscalía General de la Nación como de lesa humanidad. La consecuencia es que no prescribe, y es posible que a la Fiscalía le dé por averiguar, y si averigua se va a encontrar por ahí las orejitas del lobo de cierto coronel que falleció, y de cierta persona que estuvo en el entierro de ese coronel, cierta persona que por casualidad ahora es vicepresidente de la República. ¿Será que averiguarán todo lo que deben averiguar sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Será que sí? El Tribunal de Cundinamarca, atención, en sala unitaria, es decir, es un señor que de casualidad
es magistrado suplente de la JEP, que de casualidad trabajó con el gobierno de Santos, que de casualidad está comprometido hasta los tuétanos con todo este sistema o con todo este acuerdo FARC-Santos, pues toma una decisión, que es darle orden al presidente del Congreso para que remita el proyecto al gobierno para que el gobierno lo sancione inmediatamente y puedan incluir las 16 circunscripciones en las circunscripciones por las que votarán los colombianos en el mes de marzo. Pero resulta que ya no hubo tiempo, porque el presidente del Congreso tiene 3 días que son hábiles, y el único día hábil que va a transcurrir es el de hoy, porque mañana sale a vacaciones el Congreso, se suspenden los términos y se suspenden hasta el mes de enero. Pero ¿puede tomar el presidente esa decisión sin consultar con la sala plena, sin hablar con el Congreso? Entonces habría que esperar hasta el mes de marzo. Definitivamente ni las trampas le salen bien a Juan Manuel Santos y a sus áulicos. Andrés Pastrana, la fórmula presidencial sería de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez o Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. Andrés Pastrana también pide que se declare indigno al señor Juan Manuel Santos, que desde luego lo es sin necesidad de ninguna declaración. El pueblo lo considera indigno de ser presidente de la República. ¿Qué pasó con los brotes de fiebre aftosa? Hablaremos con el presidente de Fedegan, José Félix Lafori. La oposición venezolana pide liberación de presos políticos. Esta oposición venezolana es un hazmerreír. Ya resolvió adelantar diálogos con Maduro para legitimar el gobierno de Maduro. Desde luego, si la oposición habla con el gobierno es porque la oposición entiende que ese es gobierno. Y con eso legitima a Maduro. Y entonces ahora pide que liberen a los presos políticos en vísperas de Navidad para que Maduro le demuestre al mundo el buen corazón que tiene. Empezó la campaña electoral en Rusia, Putin va por el 4º mandato. Descarrilamiento de tren entre Seattle y Portland deja 6 muertos y varios heridos. Nos hablará sobre el tema Cristina Londoño desde el lugar de los acontecimientos. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que pasó en la Nueva Granada después del gobierno de Santander. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes, como siempre, nuestra invitación para que nos amplifiquen a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Colombia y cualquier parte del mundo lo pueden hacer siguiendo nuestra señal a través de Wunder Radio y de Tuning Radio en sus dispositivos móviles, en su smartphone, en su tablet o en su computador. También pueden hacer seguimiento de nuestras noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas a través de las redes sociales. En Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. 6 de la mañana, 14 minutos. Y diciéndoles a ustedes que ofrece disculpas Montserrat Fernández, quien amaneció totalmente afónica. Ayer estaba ya resentida de las cuerdas vocales y hoy definitivamente no puede hablar. Está entonces encabezando nuestro programa con las noticias de la mañana Vanessa Araujo. Buenos días, Vanessa. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La noticia de hoy, que el gobierno no se cansa de jugar sucio. Está utilizando todas las artimañas posibles para cumplirle a las FARC con las 16 circunscripciones especiales que tanto quieren. Ayer, la acción de cumplimiento interpuesta por el Ministerio del Interior ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prosperó. En un fallo único en la historia del país, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a, abro comillas, remitir el proyecto de acto legislativo 05 de 2017 al señor presidente de la República para su promulgación.
Sin embargo, recordemos que dicho acto legislativo no se promulgó porque no hubo tal, ya que nunca existió el quórum necesario en el Senado. Al respecto, el senador Cepeda afirmó que hacia las 5:30 de la tarde de este lunes fue notificado por el tribunal y que desde ese momento dio instrucciones a su equipo jurídico para el estudio pertinente. Abro comillas, somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero la misma providencia nos da 3 días para impugnar si lo consideramos necesario. Y es que en 26 años en el Senado de la República es la primera vez que un juez cambia la decisión tomada por el notario, que es el secretario general, que es elegido por la plenaria del Senado, que es quien expresa si un proyecto se aprobó o no, y él dijo que no fue aprobado. Cierro comillas, estas son las declaraciones del senador Cepeda. Hay que recordar también que esta decisión se da un día antes de la llamada vacancia judicial de dicho tribunal, que terminará el 15 de enero. Pero sobre todo, hay que contarle a los colombianos un detalle bien curioso. El magistrado ponente Luis Manuel Lazo Lozano, quien expuso los motivos por los cuales el Senado de la República aprobó las circunscripciones especiales de La Paz, según él, con 50 votos a favor, es magistrado de la Justicia Especial para la Paz, la famosa JEP. Lazo Lozano es magistrado de la sección primera de dicho tribunal, un hombre que trabajó para el gobierno del presidente Santos y que recientemente fue nombrado como uno de los magistrados de la JEP. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el sinvergüenza gobierno de Juan Manuel Santos para entregarle todo a las FARC? Esa es la pregunta que se hacen hoy millones de colombianos que están indignados con la nueva jugada del gobierno en complicidad con un magistrado de bolsillo. Increíble, un magistrado de bolsillo, un magistrado miembro de la JEP, dictando decisiones que conciernen a la JEP, porque conciernen a las FARC, que para quien fue construida la JEP. Es que no se sabe cuál es más sinvergüenza, si el gobierno que hace esta tramoya, porque tenga la seguridad de que el reparto no fue tal reparto, sino que el gobierno hizo lo que tenía que hacer para que el reparto le cayera a este magistrado miembro de la JEP, miembro de la Justicia Especial para la Paz. Esto es el colmo de la indignidad. Esto es el colmo de la vagamundería, lo decimos con todas las letras de esta palabra tan dura del idioma castellano. Bueno, pero ese es el gobierno que tenemos, esos son los magistrados que tenemos. Lo intentaron, pero no les resultó, Vanessa, porque tiene 3 días hábiles para interponer recurso, hoy pasará uno, mañana entran a vacancia judicial el Congreso y el Poder Judicial. Y el Congreso tiene 3 días, pero son días hábiles. Y entonces, ¿cuándo se vuelve a abrir el Congreso? ¿Cuándo empiezan los otros 2 días hábiles? El presidente del Congreso no está en funciones cuando el Congreso no está reunido. No tiene funciones, no puede comprometer al Congreso. De manera que por lo pronto pensemos en el 15 de enero, pero de ahí en adelante la discusión jurídica. ¿Cuántos días tiene el presidente del Congreso para obrar? ¿Representando a un Congreso que no está reunido, que no está en funciones? Es que ni las trampas las hacen bien estos tramposos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 19 de diciembre del año 17. Faltan 231 días para que termine el narcogobierno, el espurio gobierno de el presidente de las FARC. La Fiscalía General de la Nación determinó declarar como un delito de lesa humanidad el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Así lo confirmó a la cadena básica de RCN Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del asesinado dirigente conservador, quien señaló que con esta decisión se evita la posibilidad de que prescriba la investigación. El abogado Gómez Martínez indicó que tras reiteradas solicitudes de la familia, la Fiscalía 190
de Derechos Humanos fue quien los notificó de la decisión de esta declaratoria de lesa humanidad. Abro comillas. Fue un homicidio cometido en persona protegida, pues Álvaro Gómez ejercía activamente el periodismo para la época en que fue asesinado, señaló el abogado Gómez Martínez. Recordemos que a 2 cuadras intentaron asesinar al también periodista, director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, en donde cayeron asesinados por el régimen sus 2 ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo. Sobre el caso del pensador exconstituyente secuestrado por el M-19, Álvaro Gómez, agregó su sobrino Gómez Martínez. Abro comillas. Hemos logrado establecer con un catálogo de pruebas la participación de miembros de la fuerza pública en la planeación y comisión del homicidio. Y finalmente hay un claro conjunto de homicidios sistemáticos bajo la administración de Ernesto Samper, enfocados a proteger a esa administración de las consecuencias derivadas de sus probadas y notorias relaciones con el narcotráfico. Según el jurista, esa supuesta relación entre el gobierno de Ernesto Samper y el narcotráfico habría dado origen, por lo menos, a 30 homicidios realizados con la tolerancia de ese gobierno para silenciar a quienes denunciaban el ingreso de dineros a la campaña de Samper y la influencia del narcotráfico que el narcotráfico tenía en ese gobierno. De igual forma, sostuvo que espera que con esta decisión los fiscales a cargo del proceso practiquen una serie de pruebas que serían claves para vincular a otros a uno de los más peligrosos y reconocidos sicarios, el señor Wilmer Varela. Doctor Londoño, se comienza a despejar esto. ¿Cuándo tendremos noticias de lo suyo? Pues eso nos tenemos que seguir preguntando. Vamos a ver si dentro de 50 años se averiguan qué pasó, porque bendito sea el Señor, la justicia cojea, pero está llegando. Bueno, en nuestro caso está establecido judicialmente que fueron miembros de las FARC los que físicamente atentaron contra mi vida y asesinaron a Ricardo y a Rosenberg. ¿Quiénes estaban detrás? Lo que no han averiguado era quién les daba la orden. ¿De dónde venían esas órdenes? Esas órdenes venían de Cuba. ¿Quiénes las impartieron? Allá en Cuba estaba Enrique Santos Calderón, puede ser una pura coincidencia, porque él mismo lo dice en su libro, Así empezó todo. Y estaban, por supuesto, los miembros de las FARC que fueron los orígenes de los nuevos padres de la patria. Para asesinarnos, hoy nuevos padres de la patria. Bueno, por lo menos el crimen de Álvaro Gómez Hurtado no caerá en los abismos de la prescripción. Habrá manera de seguir investigando. ¿Llegarán hasta Ernesto Samper? Es lo que uno se pregunta, porque si hay miembros de la fuerza pública, ejército o policía, se averiguan por ahí por un tal coronel Danilo González y por sus amigos, los que lo lloraban en el entierro. Eso va a seguir subiendo, y puede llegar hasta Ernesto Samper. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que la Fiscalía no se limite a declarar el delito de lesa humanidad, sino que haga algo más por decirnos la verdad a los colombianos sobre ese crimen atroz. Esperamos que sí. Sí, señor. Esperamos que en este caso tengamos fiscal. Sí, señor. Y nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño está en la escena de los acontecimientos, la terrible tragedia de un tren que se descarriló en el estado de Washington entre Seattle y DuPont. Adelante, Cristina, buenos días.
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy estoy reportando desde la población de DuPont en el estado de Washington, escenario de una tragedia terrible ayer en la madrugada. Fue durante la ruta inaugural de un tren que llevaba unos 80 pasajeros y 5 tripulantes. El tren iba viajando a una velocidad, según informan las autoridades, de 81 millas por hora, cuando estaba dando la vuelta en una esquina en la que se supone que el máximo de velocidad es 30 millas por hora. En ese momento el tren se volcó, se descarriló y bueno, los vagones salieron volando. Algunos de ellos cayeron sobre una autopista interestatal. Un sobreviviente que estaba en el baño dice que él empezó a sentir que el tren se sacudía, notó que algo no estaba bien cuando empezó a ver viajeros volando por los aires, se rompían ventanas y empezaron los vagones a volcarse, algunos cayeron sobre la carretera. Al menos 5 vehículos fueron impactados y conductores que iban por la carretera se bajaron, se pararon y empezaron a tratar de ayudar a las personas que estaban en el tren. La escena cuando llegamos ayer por la tarde era todavía horrible, vimos vagones colgando sobre la autopista interestatal y bueno, hay un gran derrame de petróleo y hay autoridades ambientales que están en la zona tratando de contener el daño. La interestatal 5 sigue cerrada, podría estar cerrada varias horas más porque en este momento hay agentes federales de la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte investigando las causas. Todavía no han confirmado que haya sido el exceso de velocidad, aunque pues mucho apunta a que esa sería la causa. Confirmaron las autoridades al menos 3 personas muertas, todos eran viajeros del tren, pero se teme que esta cifra de víctimas fatales vaya a aumentar porque hay unas 100 personas hospitalizadas y varias de ellas, dicen las autoridades, están muy graves. El presidente Trump nuevamente ha sido criticado por su reacción al incidente. Sus primeros tweets fueron haciendo política, diciendo que esta tragedia muestra la necesidad de invertir en infraestructura y que Estados Unidos está gastando más plata en el exterior que en arreglar esta infraestructura adentro del país. Solo después le agradeció a los rescatistas la manera en que se abalanzaron sobre la zona para salvar a cuanta gente podían salvar de esta trágica escena y también ofreció condolencias a las víctimas. Yo les puedo decir que hablé con una mujer que se estaba sintiendo bendecida horas antes de salir de viaje con sus 2 hijos, 2 adolescentes de 12 y 14 años, pues siguió el consejo de su abuela que la estaba esperando en Texas. La abuela le dijo que por favor no viajara, que no era un buen momento, que cancelara el viaje. Ella le insistió muchísimo hasta que finalmente cedió a las palabras de su abuela, canceló el viaje y horas más tarde pues se entera de esta tragedia. También me dice que conoce testigos que vieron pasar el tren y se sintieron sorprendidos por la velocidad que llevaba el tren en esta ruta inaugural. Todavía tenemos más preguntas que respuestas. Como les dije, las autoridades federales están aquí en el estado de Washington tratando de determinar las causas de esta tragedia, aunque se sabe que el exceso de velocidad podría haber sido algo crucial, 81 millas por hora en una zona de 30 y en una curva, pues claramente parece ser la causa de este trágico incidente. Es lo que tengo por el momento, reportando desde DuPont en el estado de Washington. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Estamos pues ante esa tragedia enorme de un tren que se descarrila en el estado de Washington, no en Washington, Distrito Capital, sino en el estado de Washington. Y en un minuto estaremos con el doctor Iván Duque, candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. En un minuto.